reciban un cordial saludo. Mi nombre es Pedro Figueroa Guerrero y me corresponde guiar este último segmento del seminario que tiene que ver con la importancia de la enseñanza de la historia. Bien, antes de iniciar es necesario hacer una consideración de carácter epistemológico respecto a la noción del pasado y al concepto de historia. La historia como ciencia tiene como objeto de estudio no el pasado como una noción general y contemplativa referida a lo pretérito, a lo que ya ocurrió, sino que centra su atención en un pasado concreto y definido, el de la acción humana, el de los hombres en sociedad, el del proceso de desarrollo histórico de la actividad humana, como bien lo expresaran Marx y Engels, ¿no? Incluso el historiador Marc Bloch precisamente definió la historia como la ciencia de los hombres en el tiempo, ¿no? De forma que lo correcto es hablar de la importancia del estudio, no del pasado como una noción general, abstracta y contemplativa, sino de la historia como la acción humana, como un concepto concreto. En general, yo no soy amigo de ejercicios litúrgicos para exaltar las llamadas glorias patrias, ¿no? Y confundirlas con la defensa de nuestra historia. Yo diría que por formación quizás filosófica y política, es el materialismo dialéctico el paradigma que orienta nuestra consideración respecto a la sociedad, a la naturaleza y al universo. Por ello es que considero importante el conocimiento y la enseñanza de la historia y no del pasado como algo difuso, poco claro, más filosófico que concreto, contemplativo y pasivo. Para los liberales de nuestra América, como la llamara Bolívar y después Martí, los liberales del siglo XIX, era de suma importancia dar educación y luces al pueblo para poner en sus manos y en sus mentes la buena luz y apartarlos de la oscuridad de la ignorancia. De una manera parecida o similar, es significante hoy otorgar las herramientas ya no solo para el ejercicio crítico, reflexivo y analítico de la historia y de los procesos sociales, sino sobre todo para transformar la realidad. Un poco nuestra idea acá. De forma tal que yo considero que ese es el numen, el meollo de la significación de la enseñanza de la historia, ¿no? Teniendo muy en cuenta que tampoco se trata de la formación o de la continuación de la repetición de relatos, descripciones y narraciones, no. No se trata de eso, insisto. Se trata de lograr el instrumental para el pleno ejercicio analítico de los procesos de la dinámica social, léase historia, y lograr la formación de los sujetos históricos, de la crítica, del análisis, del cuestionamiento, de la ruptura y del cambio social real. Por allí van las cosas, van nuestras intenciones. Pero de todo esa meta, ese objetivo, ya se ha dicho bastante, aunque ciertamente nunca será demasiado. Y es entonces menester volver siempre al Marx auténtico, y no a sus intérpretes. Al Marx que ya desde 1845 indicaba que los filósofos habían interpretado suficientemente y de diversos modos al mundo, pero que no se trataba de interpretarlo, sino que se trataba de transformarlo, ¿no? De forma tal que yo voy a referirme a algunas dificultades en el ejercicio de la enseñanza de la historia antes de seguir un poco lloviendo sobre mojado. Como historiador de profesión y oficio, he tenido la oportunidad de ejercer la docencia universitaria en el área de historia en múltiples oportunidades por algo más de 2 décadas. Pero en los últimos años, nuestra experiencia en el área de investigación, de la discusión e intercambio de ideas respecto a los problemas teóricos y metodológicos y por supuesto de la enseñanza de la historia, se han desarrollado en el ámbito del posgrado.
En esos intercambios, fíjense ustedes este elemento, en esos intercambios los elementos sobre los que hemos discutido son muchos y variados, pero el punto sobre el que se ha presentado mayor coincidencia apunta a la metodología y a los criterios esquemáticos y mecánicos con los que se analizan las dinámicas sociales y la historia como proceso. Todo eso lo hemos detectado a pesar de los innegables esfuerzos presentes en los últimos años para que prive un reflejo distinto, una mirada distinta respecto a la historia en general y a nuestra historia en particular. Yo pienso que las razones de eso pudieran encontrarse en esa especie de retraimiento que, como producto de la caída del muro de Berlín, se operó en todo el mundo, entre los estudiosos, universidades, instituciones académicas, etc., respecto al enfoque materialista dialéctico de la historia. Un efecto de retraimiento del que no se ha repuesto totalmente en los últimos 30 años posteriores a 1989, pero que vamos marchando en ese camino. Y este esfuerzo que estamos haciendo tiene que ver con eso, ¿no? Pero también está presente la persistencia de remanentes y resabios de positivismo y de idealismo dominantes en las valoraciones sobre la historia, que terminan dándole un perfil poco o nada crítico, no reflexivo, no analítico y por supuesto no científico. Yo en el contexto pues del seminario y de las características que tiene voy a referirme a 2 o 3 aspectos que tocan la orientación historiográfica dominante en Venezuela, que incide directamente sobre este tema de la enseñanza de la historia. Fíjense. El primer acercamiento que tiene el estudiante en la escuela con respecto a la historia lo presenta como un proceso fragmentado, no integrado. El estudiante, en su primera visión en la escuela sobre la historia, observa una especie, y perdónenme el término poco académico, observa una especie de colcha de retazos, ¿no?, que además privilegia la narración y la descripción por encima de lo analítico y de lo reflexivo, ¿no? En esa primera mirada sobre la historia lleva un nombre rotundo, ¿no?, magnífico: la historia universal, ¿no?, que se hace de más inoculando un concepto que se considera como el único y el verdadero, el de historia universal. Concepto por lo demás eurocéntrico, occidental, racionalista, judeocristiano incluso, y que presenta como el máximo, ¿no? Historia universal. No se habla de historia de la humanidad, historia del desarrollo del hombre o del ser humano, sino historia universal. Bien. Esta historia, decía yo, se presenta algo así como una colcha de retazos, porque es una seguidilla de periodos o etapas, ¿no?, conectados de manera azarosa uno tras otro, ¿no?, de forma tal que nos conseguimos entonces en primer lugar con la presentación de la prehistoria, ¿no?, un proceso previo a la historia, y se le dice prehistoria o se le considera prehistoria porque según esas valoraciones pues no es historia por cuanto no existía historia escrita, y posteriormente le siguen 4 segmentos o 4 periodos, es decir, la edad o el periodo de la historia antigua, moderna, media, moderna y contemporánea, que es un poco la que es más coetánea a nosotros. Los elementos causales y motores de la historia, según esa perspectiva, no sobrepasan 3 percepciones, 3 perspectivas. Por un lado, la historia se mueve por la acción de los grandes personajes y héroes. En segundo término, por el ejercicio de guerras e importantes conflagraciones, y luego por los grandes eventos y sucesos, ¿no? No se observa allí la valoración de conceptos, categorías o nociones como clases sociales, confrontaciones entre esas clases, el Estado como aparato de dominio y control, la violencia y la acción de las grandes masas y de los sectores llanos de las sociedades, de los sectores llanos y mayoritarios de las sociedades, lo económico, las formas de producción, las fuerzas productivas como factores de dinamización de la historia,
Categorías como esclavismo, feudalismo, capitalismo, imperialismo, esas son nociones, conceptos y categorías que no aparecen en las precisiones para la valoración de la historia y el análisis del proceso histórico, ¿no? Con nuestras historias nacionales, las de los países no europeos, pasa otro tanto, ¿no? El caso de la historia de Venezuela, ¿no? El primer conocimiento que hacemos de la historia de Venezuela en la escuela lo hacemos también como la presentación o la prosecución de varios periodos y etapas, ¿no? Entonces aparece el primer periodo, es el periodo prehispánico, ¿no? Que también en muchas de esas nociones se presenta como el periodo previo a la historia, ¿no? Por cuanto no había escritura, pero también porque hay una percepción, ¿no?, que nuestra historia comienza cuando llegan los europeos a este territorio. Antes, no, eso no era historia, ¿no? Y posteriormente entonces le siguen tres grandes momentos, ¿no? Colonia, independencia y república, que llega hasta hoy día, ¿no? En el examen, por ejemplo, vean que se hace del periodo colonial, no se logra superar ese ritornelo permanente entre la llamada leyenda negra y la conocida leyenda dorada o leyenda rosa, ¿no? Y el relato oscila entre el lamento por los demás y la violencia de los europeos por un lado, y por el otro la exaltación de la integración y del mestizaje, la construcción de la nacionalidad, el examen del proceso de construcción del Estado español en nuestro territorio. En general, en líneas muy gruesas, se trata de la crónica de vida de municipalidades, provincias, fundaciones y de la Capitanía General de Venezuela. El siglo XIX, por otra parte, se refleja como algo así como la puerta de entrada de la Nobel República, ¿no? Y como una, y perdónenme el término un poco académico, pero es un poco la percepción que uno tiene, ¿no?, como una retahíla de golpes de estados, alzamientos, rebeliones, revoluciones, es decir, el periodo de las perturbaciones y del caudillismo. Ese es el siglo XIX, ¿no?, según esa visión, ¿no? En esa perspectiva, el siglo XX, pues, no es otra cosa sino una sucesión de presidentes uno tras otro, como una telenovela en capítulos, ¿no?, donde se presentan capítulos especiales, ¿no? Uno de esos capítulos especiales, quizás uno de los más importantes o más resaltantes, es el capítulo que corresponde a la aparición del petróleo. Luego, otros capítulos, como el gomecismo, otro de los capítulos. La época de la dictadura perejimenista, y sobre el que más se ha insistido en los últimos años, es el capítulo, el del llamado periodo democrático, también conocido con el mote de Cuarta República, ¿no? Con esa óptica que existe desde la escuela primaria y que está presente en la educación media y que se reproduce a nivel universitario, se ha ido construyendo una panorámica de la historia y de los procesos sociales que realmente dificulta el entendimiento y la comprensión de la historia como proceso, como una línea de tiempo cambiante y dialéctica tremendamente compleja. Y ese es, en nuestra perspectiva, el obstáculo fundamental de la enseñanza de la historia. Fíjense. En rigor, la historia no es un atajo de sucesos que se suceden uno tras otro de manera aleatoria y fortuita, ¿no?, guiados por personajes lúcidos, héroes militares, y en el que marcan huella los grandes acontecimientos, las guerras y las conflagraciones. No. La historia no es ni de cerca esa lista de titulares que conocemos, ¿no?, que vemos en los índices de los libros, ¿no?, marcados por nombres y sucesos. Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte. Guerra de Independencia, Bolívar, Sucre, San Martín. Revolución Cubana, Revolución Rusa, Fidel, Lenin. Esos son titulares. La historia es una cosa mucho más compleja, mucho más difícil. Es exactamente lo que quiero resaltar. Una línea, un proceso, una dinámica tremendamente enrevesada y tremendamente compleja, ¿no? Yo le daría, al menos a los efectos de esta explicación, ¿no?, y que se me dispense esa inclinación que pudiera pensarse como un poco esquemática, pero que me parece que es el elemento que tengo más a mano para la aprehensión de la idea que quiero que ustedes capten, ¿no? Las características serían que
La historia es un proceso, es un movimiento en constante desarrollo, tremendamente cambiante, contradictorio, único e indivisible, pues es muy importante, único e indivisible y multifactorial, y movido por una inmensa cantidad de factores, ¿no? Un ejemplo bien descriptivo que me parece interesante para comprender la idea, tiene que ver con esa idea, con esa imagen gráfica de un sismógrafo, ¿no? Imagínense un sismógrafo en el que el sismógrafo le toma el pulso a los movimientos bajo la tierra, ¿no? Y en el que se notan, ¿verdad?, movimientos de altas, de bajas. Hay otros donde hay un periodo uniforme, vuelven y suben, otra vez baja, y hay toda esa precisión, esos movimientos. La historia es más o menos eso, ¿no? Un proceso no lineal, no uniforme, que tiene sus momentos de avance, de estancamiento, de rupturas, de pausas, de calmas, de irrupciones, de retrocesos, de violencia. Fíjense que son situaciones, momentos complejos, contradictorios incluso, pero exactamente eso es la historia. Un proceso además estimulado por múltiples causas, ¿no? Causas de orden económico, político, jurídico, sociales, culturales, militares, geopolíticos. Y fíjense que hasta algunos voceros de la Escuela Historiográfica Francesa de los Anales sostiene que hasta los elementos geoambientales tienen un influjo causal en la historia, ¿no? En lo particular, en ajuste a la noción de totalidad que nos da la dialéctica materialista, yo creo que es plausible considerar todos esos elementos como posibles elementos que motorizan la historia, que le dan avance al proceso de historia. En resumen, la historia es un proceso cíclico que solo se puede concebir como movimiento, como dinámica, nunca en estado yacente, tranquilo. Es decir, un proceso dialéctico y en cambio constante y permanente. Pero vamos a reflexionar un momento sobre algunos segmentos de nuestra historia para ejemplificar de mejor forma esta noción de complejo, cambiante y dialéctico de la historia como proceso. El proceso de independencia, por ejemplo, para tomar ese ejemplo, no comienza, como se insiste todavía, con los hechos del 19 de abril de 1810. Esos eventos del año 10 fueron posibles y tuvieron significación por la acción compleja y dialéctica de factores económicos, políticos, sociales, militares, humanos, internacionales y geopolíticos, que de no haberse operado de la manera que se operaron, las cosas no hubieran salido como las conocemos hoy día, ¿verdad? Comienza el periodo de independencia. Al iniciarse el periodo de guerra, la guerra informa, pues a partir del año 12, de 1812, las cosas en favor de la independencia marcaron muy mal al principio. Y el bando imperial español llevó las de ganar por bastante tiempo, por los primeros años. Y eso fue posible, miren ustedes, no solo por factores de orden militar y de fuerza, sino sobre todo por razones de orden político y social. Los factores republicanos no contaban con el apoyo y el respaldo de la mayoría de la población nacional, o al menos les era indiferente. El discurso de los patriotas no calaba en la gente, era el discurso de la reacción y el discurso de los realistas el que logró atrapar la atención de la mayoría de la gente. Y va a ser la conjunción dialéctica de múltiples factores económicos, políticos, sociales, militares, humanos, se me olvidó el factor humano, internacionales, geopolíticos, va a hacer que las cosas comiencen a cambiar a partir del año 1815-1816. Y sin embargo, ¿no?, va a ser en 1821, con Carabobo, cuando se va a derrotar militarmente a los realistas. Pero la cosa no termina allí. Con Carabobo